Por definición, el pecado es una falta contra la razón, es una falta contra la verdad, es una falta contra la conciencia recta. Pecar consiste en faltar al amor verdadero con Dios y con el prójimo. Y esto a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado hiere nuestra naturaleza y atenta contra la solidaridad. Ha sido definido por San Agustín como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Todo esto enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1849. En esta ocasión quisiera hablarte acerca de los pecados capitales, que sabemos que son 7 o decimos en la actualidad que son 7, pero ¿sabías que originalmente los pecados capitales eran 8 y sabes cuáles eran? No te vayas, en un momento te lo cuento. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente de tu servidor, Mauricio Pérez, una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe, un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descarga el audiolibro del Laberinto del Perdón en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Los pecados capitales se llaman capitales porque de ellos se desprenden todos los demás pecados. No es tanto por su importancia o porque sean más graves que otros, sino más bien por eso, porque de ellos se desprende el resto de los pecados. Se llaman capitales del latín caput, que significa cabeza. Y precisamente porque de ellos se derivan todos los demás, es que también hay algunos que en lugar de llamarlos pecados capitales, los llaman pecados cardinales, así como las virtudes cardinales de las cuales se desprende el resto de las virtudes. Ya sabes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Al principio del cristianismo, todos los pensadores, todos los teólogos coincidían en listar 8 pecados capitales. 3 de ellos estaban inclinados a poseer y 5 eran más bien carencias, privaciones o frustraciones. Los 3 pecados capitales que tendían hacia la posesión eran la gastrimarguía, que se refiere a los efectos de la gula y la ebriedad, la pornía, que consiste en el amor al placer carnal, la filarguiría, que consiste en el amor al dinero. Y los 5 pecados irascibles, que más bien se trata de carencias, de privaciones o de frustraciones, son la orgí, es decir, la cólera, la crueldad, la violencia, la lipi, es decir, la tristeza, el abatimiento del alma, la aquidía, que es la falta de interés, el descuido, la desesperanza, el abatimiento, le decimos la asedia, la kenodoxía, que es la vanagloria, la jactancia, y la hiperiganía, que es la soberbia, el orgullo. Esos eran los 8 pecados capitales, hasta que llegó el Papa Gregorio I, Gregorio Magno, San Gregorio Magno. Allá por el año 590, él fue quien reelaboró la clasificación de los pecados capitales, los redujo a 7 y propuso la lista en este orden de importancia: la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Son los pecados que conocemos como capitales hasta la fecha. San Buenaventura, que fue el sucesor de San Francisco, mantuvo esa lista, lo mismo que Santo Tomás de Aquino, pero él la ordenó de otra forma, poniendo en primer lugar, como el más grave de todos, la vanagloria o soberbia. Y después la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. La soberbia es considerado el original y el más serio de todos los pecados capitales, y es de hecho la fuente de la cual derivan todos los demás. Claro, el que peca, peca porque se le pone al tú por tú a Dios y le dice: tú, Dios, dirás que esto es pecado, pero yo digo que no lo es. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el paraíso.
ese deseo de querer ser como dioses, conocedores del bien y del mal, es decir, ser capaces de ellos decidir qué está bien y qué está mal, independientemente de lo que Dios haya dispuesto. Esa soberbia los llevó a desobedecerlo y de ahí, todo se vino abajo. Entonces la soberbia, por esa razón, es el pecado más grave de todos y es la origen de todos nuestros pecados personales, de hecho. La ira consiste en una emoción no ordenada ni controlada de odio y enfado. La avaricia es un pecado de exceso, que se caracteriza por el deseo desordenado de adquirir riquezas y bienes en cantidades mayores de lo que es necesario. La envidia consiste en la tristeza por el bien ajeno. La lujuria es un pecado producido por pensamientos excesivos de naturaleza sexual o por un deseo sexual desordenado e incontrolable. La gula está relacionada con la glotonería, con el consumo excesivo tanto de comida como de bebida. La pereza tiene una connotación interesante porque se puede considerar el más metafísico de todos los pecados capitales, dado que la pereza implica la incapacidad de aceptar y de hacerse cargo de la existencia personal. La simple pereza o incluso el ocio no parecen constituir una falta, sino más bien el no responsabilizarse por la existencia personal con todo lo que eso implica. Eso es la pereza. Y como siempre, cada pecado que es un vicio puede ser contrarrestado con una virtud que es un buen hábito. De esta manera, el pecado de la soberbia lo podemos contrarrestar cultivando la virtud de la humildad. El pecado de la avaricia lo podemos contrarrestar cultivando la virtud de la generosidad. El pecado de la lujuria lo podemos contrarrestar cultivando la virtud de la castidad. El pecado de la ira lo podemos contrarrestar cultivando la virtud de la paciencia. La gula la contrarrestamos desarrollando la templanza. La envidia la contrarrestamos cultivando la caridad. Y la pereza la superamos cultivando la virtud de la diligencia. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.